Buenos días. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gracias por estarnos sintonizando a través de esta su página, siguiendo sus pisadas y desee. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Gracias a Dios que nos concede la dicha de estar nuevamente aquí frente a ustedes. Vamos a dar oportunidad para que más hermanitos estén aquí entre nosotros y poder así iniciar buenos días. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos que nos acompañan. Sean bienvenidos en esta mañana a su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana que nuestro Padre Celestial nos regala. Gracias a Dios por un día más. ¿Hay alguien ya conectado? Me avisa por favor si está... Hermano Rubio Chávez, Dios le bendiga, hermano. ¿Sí se escucha bien, hermano? Hermano Rubio Chávez, ¿se escucha bien, hermano? ¿Se escucha bien, hermano Rubio Chávez? Buenos días. Mi hermanito José Ángel Saucedo Domínguez, buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bien. Ok, perfecto. Que el Señor les bendiga. Hermanito José Ángel Saucedo Domínguez, ¿desde dónde nos mira, hermanito? Que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Hermana Teodora Aguirre, buenos días, Dios le bendiga. Hermana Doris, buen día. Que Dios le bendiga grandemente. Mi hermanito José Ángel Saucedo Domínguez, ¿desde dónde nos mira, hermanito? Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a nuestro programa cantando dos himnos del himnario negro. Vamos a cantar dos himnos del himnario negro. Hermana Suyapa Chavarría, muy buenos días, hermana. Dios le bendiga, hermana. Muy buenos días. Que Dios le bendiga, hermana Suyapa Chavarría. Gracias. Gracias por estar ya aquí entre nosotros. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a cantar el 155 y luego después seguimos con el 154 allá a un ladito. Muy bien, saludos hasta la Sultana del Norte, hermanito José Ángel Saucedo Domínguez. ¿Dónde se reúne, hermano? Vamos a cantar este himno 155, hermanos. Número 155 titulado Dime la historia de Cristo. Número 155.
Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. De cómo cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. De cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, de cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Buenos días, hermanito José González. Dios le bendiga, hermanita Margarita Cortés. Muy buenos días, Dios le bendiga. Saludos hasta allá, Santa Mónica. Ahí con nuestro hermano Ladislao Gordiano. Hermanito José Ángel Saucedo Domínguez. Saludos a la hermana Zulia Borroel y a su esposo, por favor. Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente a los hermanitos allí en Santa Mónica. Vamos a cantar este himno que tenemos a un lado, 154. Hermanito Felipe Tobar, buenos días, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Número 154, titulado La tumba le encerró. Hermanita Machu Gallegos, Dios le bendiga, hermanita, buenos días. Perdón, no me acuerdo su nombre, hermana. Dígame cómo se llama. Aquí me aparece como Machu. Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Vamos a cantar este himno 154 y después entramos al programa en esta mañana. 154 del himnario negro, titulado La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él al valle esperó, Cristo el Señor.
la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Buenos días, hermanita Altagracia, muy buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestro programa en esta mañana de miércoles 28 de mayo, recta final del mes de la madre, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan. Vamos a orar y daremos inicio a la clase de esta mañana. Acompáñenme, por favor, oremos. Buen Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, le damos las gracias, Señor, por la vida, por la salud. Le damos las gracias, Padre, por sus bendiciones. Le damos las gracias, Padre eterno, porque sigue estando presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque su misericordia se renueva cada mañana y hoy, Padre, no fue la excepción. Gracias a usted, hemos despertado, hemos iniciado un nuevo día y es todo por su amor tan grande, por su misericordia. Guárdenos, Padre, en el hueco de su mano poderosa y ayúdenos, Padre, para corresponder su amor, su misericordia, su poder, su gracia poderosa, Señor, que se sigue manifestando en nuestras vidas. Padre eterno, rogamos sus bendiciones, su amor, su misericordia. Bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que ya están conectados en esta mañana. Ayúdenos para seguir adelante, Padre, meditando en su palabra, ayudándonos a entender, Padre, quién es Jesús. Él es la resurrección y la vida. Ayúdenos a comprender, Padre, para que entendamos lo que su palabra nos enseña, que tenemos que creer en Él. Y Él, Padre, nos concederá esa vida eterna, Padre, que ha prometido a todos los que creemos en Él. Bendiga a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que también ellos, Padre, escuchen su palabra, haga eco en sus corazones y los cambie para que sus vidas sea diferente,
para que su vida, Padre, sea una vida nueva. Rogamos que usted, Padre, siga usando a su hijo como un instrumento para que su palabra, Señor, pueda salir por medio de mis labios. Derrame sabiduría, Padre, que viene de lo alto para poder hablar, Señor, conforme usted lo quiere que hable. Ayúdeme, por favor, para que podamos edificar a su pueblo y podamos, Padre, seguir adelante predicando su santa y bendita palabra. Estamos en sus manos, rogamos y suplicamos, Padre, todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermana Janet Ciordia, muy buenos días, hermana. Dios le bendiga. Bienvenida. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Juan. Los miércoles meditamos, estudiamos, reflexionamos de este Evangelio, relato del Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Hermana Cuquita Castro, bienvenida. Hermana Enriqueta Cruz, buenos días. Dios le bendiga. Saludos hasta la hermana República de Francisco y Madero, Coahuila, hermana. Que Dios les bendiga grandemente. Evangelio según Juan, el apóstol Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 27. Dice la palabra del Señor, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora, sé ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hermana Zulma Peñuelas Medina, muy buen día. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Hermanos, estamos y vamos a analizar, hermanos, algo concerniente a un hombre, amigo, si lo queremos llamar así ahora nosotros, un amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Un amigo íntimo que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo tenía considerado como un gran amigo, ¿verdad? Más adelante nos dice, si no mal recuerdo, que hasta Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró cuando le dicen que su amigo Lázaro había muerto. Pero, hermanos, quiero que vayamos desmenuzando poco a poco esta lectura que acabamos de tener. Lo voy a ir leyendo a la par también con la Biblia lenguaje actual, porque aquí nos habla algo muy importante. Fíjate bien, dice
Cuando el pueblo de Betania, como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró que había sepultado a Lázaro 4 días antes. Mira, déjame te digo una cosa bien importante. Hermanos, tenemos que hacer lo posible, usted y yo, cuando hay hermanos en la fe, y más si son conocidos o amigos que te conocen como cristiano que eres, tienes que estar con ellos. Fíjate, 3 kilómetros, aquí dice 3 kilómetros, estaba Betania de Jerusalén. Acá en la nueva versión, en la versión Reina Valera 1960, dice que a 15 estadios. O sea, 5 estadios es 1 kilómetro. Por eso son 3 kilómetros de retirado entre Betania y Jerusalén. Betania era donde vivía Lázaro, ¿verdad? Y hermanos que vivían a 3 kilómetros de distancia fueron de Jerusalén a Betania para consolar a Marta y a María. Hermana Leti Soto, buenos días, hermana, Dios le bendiga, bienvenida. Hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que aprender, hermanos, de los judíos, a estar unidos. Como lo dice, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no solamente hay que estar alegres con los que están alegres. También hay que llorar con los que lloran. ¿Sí? Hermanito Marco Hernández, buenos días, hermanito. Dios te bendiga, bienvenido. Hermana María Guadalupe Díaz Marín, buenos días, Dios le bendiga, hermana. Saludos hasta Monterrey. Y claro, hermana, que Dios le bendiga grandemente y Dios sea con las peticiones que hace en su corazón. Hermanos, no hay mayor apoyo, no hay mayor consuelo que el que nosotros a veces escuchamos de nuestros mismos hermanos. Hermanos en la fe. Muchos de los judíos que usted y yo podríamos decir ahorita, ay, hermano, vivían a 3 kilómetros de distancia. Sí, pero ahorita tenemos un carro y a lo mejor 3 kilómetros hacemos 5 o 10 minutos, a lo mucho, depende del tráfico. Pero imagínate en aquellos tiempos, 3 kilómetros, caminarlos, era algo retirado. Pero aún así, hermanos, la distancia no impidió que hermanos judíos fueran 3 kilómetros caminando hasta Betania, de Jerusalén a Betania, para ir a consolar, para apoyar a Marta y a María por la pérdida de su hermano, de su ser querido. Qué gran ejemplo, hermanos, de entrega. Qué gran ejemplo de compasión. Qué gran ejemplo, hermanos, de compañerismo, de unidad, hermanos. 3 kilómetros de distancia y no les importó caminarlos para llegar hasta Betania, hermanos de Jerusalén, porque querían estar apoyando a nuestras hermanitas Marta y María. ¿Usted también lo hace? Cuando usted puede, va y visita, apoya, consuela, anima a los hermanos que están en el lecho del dolor, cuando están pasando momentos difíciles. Gracias a Dios usted y yo tenemos carros, tenemos camionetas, muebles, podemos movernos. Vaya, haga lo mismo que los hermanos allá en Jerusalén. Fueron a 3 kilómetros a visitar a Marta y a María para consolarlas, para que no se sintieran solas. Fíjate bien, dice el 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjate lo que hace Marta. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjate bien, Déjate leo ahora acá en la versión lenguaje actual, versículo 20 y 21. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Has escuchado alguna vez a alguien que le esté reprochando a Dios? ¿Has escuchado a alguien que esté enojado contra Dios? ¿Has escuchado a alguien que esté molesto contra Dios? Como Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuánta gente resentida conoces contra Dios? Precisamente vamos a usar el mismo caso. Señor, es que si de verdad existes, Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿O no? ¿Por qué te lo llevaste? Es que si tú eres un Dios todopoderoso, ¿por qué permitiste que mi mamá le diera esa enfermedad del cáncer? ¿Por qué permitiste que mi papá esté enfermo de cáncer? ¿O no? ¿O no, hermanos? ¿Cuánta gente has escuchado que dice esto? Es que, Dios mío, si tú eres tan bueno, tan poderoso, ¿por qué permitiste que el hermano tuviera ese accidente? Como Marta estaba molesta contra Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanos, tenemos que aprender a entender los designios de Dios. Tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios. No hay cosa, hermanos, que no pase en este mundo si no es bajo la aprobación, si no es porque Dios así lo autoriza. Dios no autorizó, hermanos, que Satanás atacara a este buen hombre llamado Job. Dios lo autorizó. ¿Se lo merecía este Job? Claro que no lo merecía. ¿Qué habría hecho de mal Job como para que él mereciera estar en la ruina total? Física, económica y materialmente. ¿Qué merecía Job? ¿Qué había hecho mal para merecer eso? Nada. Mas, sin embargo, la esposa de Job, como lo dice el hermano José González, no entendía lo que Dios tenía planeado. Como a veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, sus planes, sus propósitos que Dios tiene para que pasen las cosas. Hermanita Dalila Tomás, buenos días. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. ¿Desde dónde nos mira, hermana Dalila Tomás? ¿Cuánta gente? Y aún, ¿cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios renegamos todavía? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿No lo hemos escuchado a veces o no lo hemos leído en el Face? Es que si Dios existiera, ¿por qué permite Dios que exista tanta maldad? No es que Dios no permita la maldad. Más bien, es la gente que no quiere acercarse a Dios. Más bien es la gente que no quiere nada con Dios. Gente resentida con Dios siempre van a existir. Y existen porque no quieren creer en Dios. Porque no quieren conocer a Dios. Porque no quieren entender cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. Como Marta. Marta molesta dijo: si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Pero también Marta a la vez entiende.
Y le dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate, Marta, aquí en este capítulo 11, aún faltaban 2 o 3 capítulos para que mismo nuestro Señor Jesucristo dijera que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Qué triste que pasen estas cosas, hermana Janet Ciordia. Pero ¿saben por qué? Por la gente que no quiere entender los planes de Dios, el propósito de Dios. Muchas de las veces Dios quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero nosotros no entendemos eso. Y nosotros andamos como esos pollitos que la gallina les está hablando, les cacaraquea, les hace un sonido especial, anunciándoles peligro. El pollito que entiende, que comprende el sonido de mamá gallina, corre bajo las alas para protegerse, para cuidarse. Pero el pollito socarrón, el pollito que oye y que sabe que ese sonido es el que hace mamá siempre cuando hay peligro, y que dice, no hombre, yo no veo peligro, no, yo no veo peligro. ¿Qué es lo que pasa? Viene el sopilote, el cuervo, pum, y se lo lleva y se lo come. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Cuando Dios nos quiere proteger, cuando Dios quiere tenernos bajo sus alas, bajo su mano poderosa, y nosotros, no, yo no veo peligro, yo veo que estoy bien aquí, no, hay gente exagerada. ¿Cuánta gente nos dice, ya no exageren? Ustedes son los que miran todo mal. Y luego después, cuando les pasan peligros, cuando acontecen cosas malas, todavía a veces tienen el descaro de echarle la culpa a Dios. No, es que Dios, pues no que Dios cuida a la gente, que Dios no nos cuida, es que Dios ya te estaba hablando, ya Dios te estaba protegiendo, quería prevenirte, pero a veces no entendemos. Y a veces, cuando no entendemos cómo Dios trabaja, por eso nos va como nos va, hermanos. Por eso nos va como nos va, amigos. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo trabaja Dios. Pero debemos de ser también como Marta. Cuando Marta le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate, hasta el capítulo 14 es cuando Jesús dice, hasta el capítulo 14, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 2, 3 capítulos más adelante, Jesús les está diciendo lo que Marta ya estaba diciendo. Si algo pides a Dios, Dios te lo va a cumplir. O sea, tenemos que aprender a entender que Dios tiene el control de todo, hermanos, amigos. Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué hay cosas que en este mundo acontecen. Solamente son los planes y los propósitos de Dios. Y nosotros debemos aprender a entender cómo trabaja Dios. Marta lo entendió. Claro que en su enojo, en su frustración, se molestó. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero claro, entiende y comprende con quién está hablando y le dice, Señor, yo sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo va a cumplir. ¿Cuántas veces a veces, hermanos, pasan enfermedades en nosotros, en sus hijos, en los padres, en un familiar, en un amigo? Enfermedades muy duras, graves. Y todavía le renegamos a Dios. ¿Por qué permitiste que se enfermara mi familiar? ¿Por qué permitiste que pasara esto?
Oiga, reflexione, recapacite como Marta y dígale, Señor, entiendo cómo trabajas y ni modo, si esa es tu voluntad, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Mi hermanito Juan Manuel Gómez, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermano, bienvenido. Hermanos, aprendamos rápidamente las lecciones y aprendamos a entender qué son los planes y los designios de Dios. Por eso Marta le dice en Juan 11:22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, versículo 23, tu hermano resucitará. Marta, ¿ya entendiste el plan de Dios, de mi Padre? Bueno, Marta, ahora te digo que tu hermano va a resucitar. Y Marta pensando, sí, Señor, yo lo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final, va a resucitar. Pensando Marta, lo que Jesús les venía enseñando. ¿Verdad? Y claro, Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a que lo iba a resucitar, lo iba a levantar. Hermanito Rudy Arguera, buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Sí, hermano Rudy, fíjese, de alguna o de otra manera, Dios nos enseña, hermano. Dios nos habla. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y en el momento de las cosas que acontecen y por qué acontecen. Hermana Lupe, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. Por eso, hermanos, en su caso, hermano Rudy Herrera, no hay que enojarnos. A lo mejor era un plan muy bueno para usted. Y usted pensaba que era lo ideal para la iglesia, establecer ancianos. Pero dijo Dios, todavía no es el tiempo. Todavía les faltaba madurar a los hermanos. Fíjate nada más. Establece el ancianato ahí y luego los hermanos ancianos peleándose. ¿Qué van a decir los hermanos, los miembros de la congregación? ¿Qué pasó? Pues los ancianos se andan peleando. Pues no. Como dijo el gallito el viernes, ¿qué pacho? ¿Verdad? No, era el plan de Dios, que todavía no, hermano. Y a veces, lamentablemente, en muchos lugares se establecen ancianos. Y lo digo con todo el respeto del mundo que me merecen, pero es la realidad. Establecen ancianos, pero los predicadores son los que ejercen el gobierno, aún en los ancianos. Y están mal y están equivocados. Y ese no es un gobierno establecido por Dios. Ese no es un gobierno establecido por Dios cuando hay ancianos. Y el predicador es un anciano. Y él gobierna todavía. Ya no debe de gobernar. Al contrario, los que gobiernan son los ancianos. Y el predicador debe de estar sujeto a los ancianos. ¿Verdad? Pero ahora, muchos quieren establecer ancianos para decirle a los americanos que la iglesia va adelante y que está haciendo lo que Dios quiere. Pero cuando te das cuenta, los ancianos no son lo que son. Son unos títeres del predicador. Lamentablemente. Entonces, hermanos, Dios sabía qué estaba pasando con Lázaro. Y sabía que la muerte de Lázaro era algo que era necesario que pasara. Como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y luego fíjate bien lo que dice versículo 25. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, Jesús declarándole a Marta, Marta,
No sabes con quién estás hablando. Estás hablando con el autor de la vida, con el que la da, con el que la quita. O sea, ¿por qué te atormentas? Si yo soy el que da la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Más adelante en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Es cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugares. Y luego llega el momento en que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. O sea, hermanos, tenemos que entender y comprender que Jesús, el autor de la vida, Él es el que un día nos va a levantar de entre los muertos y nos va a llevar a la gloria eterna. Por eso es importante, hermanos, es importante entender esto. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muerto físicamente como Lázaro, pero vivirá espiritualmente por la eternidad, por haber cumplido y por haber obedecido el Evangelio. No nada más por decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confieso delante de los hombres. Y nada más, no. Tiene que llegar el bautismo también. Por eso le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? Estabas dudando. Me estabas reclamando que porque no había llegado. Pero ahora te digo quién soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Marta? Y Marta le contesta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Casi la misma declaración, ¿o no? La misma declaración del apóstol Pedro, ¿verdad que sí? La misma declaración del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, hermanos, entendamos bien perfectamente, Dios tiene el control. Y cualquier cosa que acontece y que pasa en nuestras vidas, en la iglesia, en la congregación donde usted está, es porque Dios así lo permitió, como les decía ahorita, así como Dios lo permitió con Job. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque era la voluntad de Dios. Era para que muchos entendiéramos realmente lo que tenemos que tener como Job, mucha fe. Y aún y a pesar en la situación que nos encontremos, poder decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Un ejemplo, ahorita quiero pensar en lo del hermano Rudy Arguera. Planes, proyectos bonitos que tenemos todos, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Y a veces no funcionan. O no se dan. ¿Por qué? Dios no quiso. Dios no quiso. Y Dios sabe por qué. Y aprendamos a entender a Dios. Aprendamos a entender cómo trabaja Dios. Porque es mejor, hermanos. Es mejor, hermanos. ¿Cómo trabaja Dios? Es mejor el tiempo de Dios. Es mejor los planes de Dios que los nuestros. ¿Verdad? Solamente Dios sabe cuándo y dónde y a qué hora y qué día pasarán las cosas que quizás a lo mejor Dios quiere que pasen. Acuérdense, hermana Janet Ciordia, Dios contesta de 3 maneras. Sí, no y espérate. O sea, todavía no es el tiempo, espérate.
Y tenemos que entender, a darnos cuenta cómo trabaja Dios. Sí, no, y espérate, todavía no es el tiempo. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. Sí, hermano Rudy Arguera, entendamos cuándo es el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a llegar el gobierno ahí en la iglesia donde usted predica? ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Amigos que nos acompañaron, que Dios sea con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Y Dios les ayude para que podamos aprender a entender y a comprender cómo trabaja nuestro Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Gracias por su atención. Gracias por su compañía en esta mañana. Dios sea con ustedes. Dios les guarde. Dios les bendiga. Hermana Linda García, buenos días. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Vamos a orar, hermanos. Y así finalizamos en esta mañana el programa con el favor de nuestro Dios. Y si Dios nos presta vida y salud, nos vemos próximo miércoles, 7 de la mañana por esta página, siguiendo sus pisadas IDC. Pero antes, si Dios nos presta vida y salud, mañana, jueves, página Dios habla hoy. Mañana, jueves, página Dios habla hoy, igual a la misma hora, 7 de la mañana. Vamos a orar, hermanos, y así finalizamos. Oremos. Padre eterno que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por la vida y por la salud, por un nuevo día y un nuevo amanecer. Bendiga en este día, Padre, su palabra expuesta, que sea de bendición, y ayúdenos a entender y comprender, Padre eterno, sus planes, sus designios, sus momentos, sus tiempos, Padre eterno, que son muy diferentes a los nuestros. Ayúdenos, Padre, para aceptar, a comprender su voluntad, y que usted tiene, Padre, mejores planes que los nuestros. Bendíganos en el hueco de su mano poderosa en este día de trabajo, de actividades. Ayúdenos, Señor, a salir adelante y protéjanos, Señor, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Muchas gracias le damos, Padre, por este nuevo amanecer, por este nuevo día, por sus cuidados y su protección a lo largo de la noche. Bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron entre nosotros en esta mañana. Usted sea, Padre, con las peticiones, los ruegos que se han hecho, y que todo sea siempre conforme a su santa y bendita voluntad. Se lo agradecemos todo y se lo pedimos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Hermanitos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias, gracias por habernos acompañado. Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. Un fuerte abrazo, hermanos, y un apretón de manos. Un fuerte abrazo y muchas felicidades a nuestros hermanos de la página Mensaje de Salvación, Mensaje de Amor para Salvación. No sé, no me acuerdo bien el nombre. Que están cumpliendo ya 10 años de transmisiones interrumpidas. Dios les bendiga, hermanitos, de Mensaje de Salvación. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, que predican en esta página de Mensaje de Amor para Salvación. Dios les bendiga y Dios les siga usando como instrumento. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, página Dios habla hoy. Mañana primeramente Dios. Mañana jueves, página Dios habla hoy. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. Ánimo, ánimo, hermanos.